Hola, una vez más con ustedes para compartir estas charlas que a diario tenemos sobre temas de discipulado. Y hoy quiero proponerte que hablemos sobre el carácter. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo es tu carácter? ¿Y cómo debería ser? Un carácter cristiano. A tal efecto, tomé el pasaje de Efesios capítulo 4, versículos 11 a 16, que te paso a leer. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Es entendido y aceptado comúnmente que la vida cristiana no tiene su fin en el nuevo nacimiento. Esto es solo el comienzo, el inicio de un caminar y de un crecimiento hasta, como dice el versículo 13, todos lleguemos a la plena estatura de Cristo. Y agrega el versículo 15 que hemos leído, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todos como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo, y decimos se convierte a Cristo, nace en la familia de Dios. Allí en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, Jesús dice que aquel a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Pero ese no es el fin. Esa es la estatura de un bebé. El estado espiritual es la misma que el de un bebé recién nacido. Y en esa situación, cada bebé, también cada bebé espiritual, está capacitado para crecer. Tanto el bebé natural que nace, enseguida se prende al pecho de su madre para comenzar a desarrollarse, a crecer, y nosotros necesitamos la leche espiritual del Evangelio para crecer. Y estamos capacitados para crecer. Lamentablemente algunos hermanos dicen, no, a mí no me da la cabeza, no entiendo. Estás capacitado, estás capacitada para el crecimiento. Y no de una manera deformada, sino integralmente. Por lo tanto, la vida del creyente tiene que ser formada, moldeada y grabada a la imagen de Cristo. Lamentablemente muchas personas se quedan con esa primera etapa y permanecen como bebés espirituales. En otras palabras, se podría decir que el carácter que Cristo reflejó en su permanencia aquí en la tierra debe ser el mismo que cada cristiano debe reflejar. Entonces, para poder entender mejor de lo que es el carácter cristiano, lo vamos a definir bajo 3 puntos de vista. En primer lugar, vamos a definir qué es carácter y qué es cristiano. La palabra carácter viene del vocablo griego que significa literalmente grabador. La marca grabada en una cosa que la distingue de las demás. Es como en aquellas joyas de plata o de oro que lleva la marca
de la calidad que tiene. Ese oro, 18 o 24 quilates, y está grabado, para que nadie se confunda. Carácter entonces significa señal o marca que se imprime, pinta o esculpe. En el sentido de cualidad moral, carácter se refiere al modo de ser peculiar y privativo de cada persona. El modo de ser es el conjunto de rasgos y costumbres adquiridos por herencia, salud, educación, amigos, el medio ambiente y todas las influencias que recibimos a lo largo de la vida. Ahora, el término cristiano significa perteneciente a la vida de Cristo, de manera que no debemos vivir nuestra vida cristiana con nuestro viejo carácter, ese carácter que fue formado por nuestra influencia que hemos recibido, por nuestra educación, por el medio ambiente en el que nos hemos desenvuelto. Resumiendo las dos definiciones, lo que es un carácter y lo que es ser cristiano, podemos definir ahora que carácter cristiano es grabar o esculpir la vida de Cristo en el creyente, a fin de que refleje a Cristo en cada área de su vida. Vamos a analizar algunos términos bíblicos que nos van a dar ideas claves acerca de la formación del carácter de Cristo en los creyentes. En primer lugar, lo que se espera del creyente en la formación de este carácter, de formar el carácter de Cristo en nuestra vida, es que crezcamos. Si no hay crecimiento, no se va a forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso cuando Pedro escribe su primera carta en el capítulo 2, versículo 2, dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Este término, esta palabra griega, significa aumentar y multiplicar. Eso es lo que se espera del crecimiento, que se aumente y que se multiplique. Se refiere a un crecimiento saludable de un organismo hasta dar el fruto esperado o deseado. Por ejemplo, en una planta ella debe crecer hasta el momento de llegar a dar el fruto esperado. En un ser vivo su crecimiento es hasta llegar al punto de reproducirse. Entonces la vida cristiana normal debe ser una vida de crecimiento, no de estancamiento. El plan de Dios es que el creyente avance de fe en fe y pase de la infancia a la madurez, hasta el punto de poder reproducirse en otras personas. Que por otro lado no es más ni menos que la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a otras naciones. De manera que nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo para que sea también transmitido a otras personas. Luego debe ser formado Cristo en nosotros. Allí en Gálatas 4:19, Pablo escribe: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta raíz de esta palabra griega es morfo, que significa formar, no transformar, sino formar. En este término está implícito un cambio de carácter esencial a semejanza de Cristo. Nosotros concebimos la vida cristiana muchas veces como una vida transformada, pero no es así. La vida que Cristo nos ofrece es una vida intercambiada, en el sentido de que ya no es la nuestra, sino la vida de Cristo reproducida o formada en nosotros. Por eso Pablo afirma: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es la vida de Cristo reproducida en nosotros. Y Pablo lo dice muy bien allí en Gálatas 2:20, cuando dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, con sus características y con sus obras. La imagen de esta palabra es la de un alfarero dándole forma al barro hasta lograr la pieza que se había propuesto. Lo tercero es vestirse, cambiarse la ropa. Y allí en Colosenses 3, 9 y 10, Pablo dice: dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto, o sea, se han vestido
el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen del Creador. El concepto que presenta Pablo en este término es el de despojarse de la ropa sucia del viejo hombre y vestirse con la ropa limpia del nuevo hombre. Implica, hermanos, hermanas, un cambio de actitudes según Cristo. Estos tres términos, crecer, formar y vestirse, son las bases principales para enseñar que la vida cristiana implica una semejanza con Cristo, o manifestar en nuestras vidas el carácter de Cristo. De manera que el carácter de Cristo entonces es grabar o formar la vida de Cristo en el creyente a fin de reflejar a Cristo en cada acto de nuestra vida y cumplir así el propósito que Dios mismo ha marcado en nosotros. Por eso dice Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Esta es la marca grabada en cada creyente que en verdad ha gustado de la gracia del Señor. Si queremos realmente ser discípulos de Jesucristo, debemos ser como Él fue. Debemos hablar como Él habló. Debemos amar como Él amó. Por carácter cristiano, entonces, se debe entender la semejanza nuestra con Jesucristo, lo que implica el reto más importante de la vida cristiana, siendo también nuestro mayor objetivo. Y ya que nos identifica como hijos de Dios, habitado por el Espíritu Santo, no son los dones, son los frutos. Esos frutos deben revelar que hay una savia divina corriendo en nuestro interior. Sea pues tu meta y mi meta exhibir un retrato viviente de Cristo a través de nuestra vida en esta tierra. Esa es nuestra meta. Como cantábamos hace mucho tiempo en las iglesias, un corito que decía, ser como Cristo, esa mi mente es. Que sea tu meta ser como Cristo. Permitirle al Señor que te permita crecer, que te permita formar y que te permita vestirte con estas nuevas ropas que el Señor te ha dado. Ropas blancas, resplandecientes. Es mi oración sincera que lo puedas lograr. Que no te quedes a la estatura de un bebé espiritual. Y que sin importar la edad que tengas, ni el tiempo que conoces al Señor o que asistís a una iglesia, sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en permitir que el Señor forme, grabe en tu vida el carácter que Él nos mostró y que nos muestra el Evangelio. Manso, humilde de corazón y reflejado también en el fruto del Espíritu. Una vida que refleje amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es nuestra vida. Que el carácter de Cristo se forje, se grabe, se esculpa en cada una de nuestras vidas. Es mi deseo y espero que continúes creciendo, que te desarrolles en tu vida y que formes a otros discípulos de Cristo con una vida tuya que refleje la vida de Cristo en todos los actos de tu vida. Espero que así sea. Que Dios te bendiga y mañana, si Él lo permite, trataremos un nuevo tema de interés.